Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Es un verdadero placer que nos acompañe. Hoy queremos saludar al hermano Juan de la iglesia de Sugarland, que el fin de semana estuvimos en la iglesia. Saludos a todos los hermanos de la iglesia de Sugarland. Esto está en Houston. También saludos a los que nos escuchan en México, a los que nos escuchan en El Salvador, a los que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Sí, Ernesto, hace unas semanas atrás, una señora se comunicó con nosotros de Puerto Rico, María Sanguinetti, que nos había estado viendo también. Saludes para ellos también, saludes para todos los hermanos en Puerto Rico, en República Dominicana. No importa donde usted se encuentre, reciba saludo de nuestra parte y es un verdadero placer que esté con nosotros. Para dar inicio vamos a tener una oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias infinitamente te damos por un día más, por tu bondad, por tu cuidado y por tu protección, Señor. En esta hora, oh Padre Celestial, pedimos que tu Espíritu venga hacia nosotros, Señor, y nos declare, oh Padre Celestial, el mensaje que tienes para nosotros. En tu nombre comenzamos. Amén. Amén. Ya estamos en la lección número 11. Como el tiempo pasa, ¿eh? Definitivamente pasa muy rápido. Lección 11 para el día 12 de marzo. Ya estamos en el tercer mes del 2016, señores. El año va que vuela. Tenemos como título Pedro y el gran conflicto. ¿Tú sabías que hay una especie de conflicto en relación a este nombre? Porque la Iglesia Católica atribuye que Pedro es el Papa. Ellos dicen que Pedro era piedra angular y que Pedro es el Papa. Y algunos cristianos les debaten esto diciéndoles de que no, que Pedro nunca fue a Roma, que el único que fue a Roma fue Pablo. Y algunos se sorprenden por eso, porque ¿cómo es eso? ¿No? Que argumentan porque Pedro fue el que llevó el evangelio a Roma. Sabemos que la Biblia no nos avanza eso. Lo que sí sabemos que Pedro fue una persona muy, muy importante en el conflicto al inicio de la iglesia. Pedro tuvo la oportunidad de estar con Jesús y es uno de los que se llevó una de las decepciones más grandes. Imagínate poder negar al maestro, haber recibido la advertencia y él haberla que has tomado como sin importancia. Es terrible eso. Eso es una gran lección para nosotros, para que sepamos que Dios siempre está con esos brazos abiertos esperándonos. Y Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar, pero sin embargo, lo más importante es que dejemos que Él actúe en nuestras vidas. Pedro en esta lección nos da mucho conocimiento en relación a la manera que Dios nos trata y las comparaciones que Él hace. Sí, yo creo que fue una decisión bien acertada del escritor de Escuela Sabática de este trimestre involucrar a Pedro como ejemplo, porque mira, Ernesto, todo el mundo queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si hay alguien que tuvo que ver mucho, vivió en carne propia este conflicto entre el bien y el mal, fue Pedro. Así que sí se vale los consejos que él nos da, porque nos los dice por experiencia propia. Y tú sabías, por ejemplo, Pedro tiene muy pocos escritos, ¿no? Obviamente vamos a encontrar de él, en Hechos de los Apóstoles aparece mucho. Pero vamos a dar inicio leyendo el versículo de memoria. Y dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Es algo maravilloso lo que nos dice, pero algo mucho más importante de esto. Nosotros vamos a hacer un bosquejo de la lección, porque eso es un repaso. Y lo vamos a hacer en tres partes. Uno de ellos es, los factores que es necesario que nosotros conozcamos
para saber cuál es nuestra verdadera identidad, que precisamente se basa en el versículo de memoria. La segunda parte es de cómo nosotros podemos llegar a adoptar la mente de Cristo, y la tercera parte que nosotros vamos a tratar va a ser los recursos espirituales que nosotros tenemos a nuestra mano para, como cristianos, llegar a ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que vamos a nuestra primera parte, que es precisamente esa, la de los factores que nosotros necesitamos para llegar a reconocer cuál es nuestra verdadera identidad. Y en esto, yo creo que esto viene desde el principio mismo de la historia, cuando Dios comenzó a elegir un pueblo. Y nosotros lo vemos allí en Deuteronomio 7:6, cuando Él llama al pueblo de Israel y le dice que ellos eran un reino de sacerdotes y que eran personas santas. Y leo el versículo 6 de Deuteronomio 7, donde le dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Es decir, este pueblo tenía un propósito especial. Tenía un propósito por el cual Dios lo había escogido como pueblo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo y cuándo nosotros llegamos a ser un pueblo especial para Dios? ¿Cómo llegó Israel a ser ese pueblo especial? Recuerda, por ejemplo, el pueblo de Israel fue extraído de Egipto. Ellos traían unas costumbres y Dios les dijo: no, ustedes van a ser mi pueblo apartado. Algo muy maravilloso. Pedro nos dice a nosotros que somos ese pueblo escogido. De hecho, lo que el versículo de que aparece de memoria es él se va a las escrituras y toma esta parte como tal, toma esa promesa y se la aplica al pueblo escogido, que nosotros las podemos tomar como nuestras, esas palabras, que somos un real sacerdocio. Ahora, ¿qué funciones tenemos que nosotros desarrollar como pueblo escogido? ¿Realmente vamos a estar apartados y aislarnos del mundo? ¿Hacernos poner una barrera para que el otro pueblo no pueda llegarnos? ¿O tenemos que demostrarles a los demás que ellos tienen que ser como nosotros? Hay algo interesante que pasó con el pueblo de Israel. O sea, cuando Dios lo llama, como tú dices, o sea, lo saca de un pueblo de esclavitud, o sea, de un medio ambiente de esclavitud, de servidumbre, lo saca, lo aísla, sí lo aísla, con un propósito especial. Allí le das los mandamientos, allí les dice cómo vivir dentro del reino de Dios, le enseña forma de adoración, o sea, todo, lo prepara. Pero de nuevo lo pone allí, no lo aísla. O sea, el tiempo de ese aislamiento fue para prepararlo. Luego lo lleva a una nación donde era el centro, el cruce de todas las naciones, para que ellos fueran la luz del mundo. Entonces, allí ellos aprendieron en el desierto, en ese tiempo de preparación, de su verdadera identidad. Y para ellos poder mantener su verdadera identidad, ellos tenían que guardar los preceptos divinos. Y es lo mismo que sucede a nosotros como cristianos. O sea, lo que a nosotros no nos identifica que somos parte del reino de Dios es si nosotros cumplimos y guardamos los preceptos del reino de Dios. Porque, Ernesto, imagínate tú, que tú seas alumno de una universidad. Y toda la universidad, todas las instituciones tienen reglamentos y leyes y preceptos y principios. Si tú no te acatas a esas leyes ni principios, te van a botar de allí de la universidad. Tú no puedes seguir siendo miembro ni estudiante de esa institución. Entonces ya no va a ser parte de. Entonces es lo mismo que sucede con nosotros. Si nosotros no acatamos esos principios, esos preceptos del reino de Dios, ya no somos parte de.
Ya no somos ese pueblo especial. Ya no somos esa nación santa, esa nación apartada. Entonces, eso es una de nuestra identidad. Y nuestras acciones es lo que va a decir a las personas si nosotros somos auténticamente del pueblo de Dios. Interesante. Ahora, si hacemos la comparación, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto. Nosotros modernamente, pues obviamente no hemos salido de Egipto. Pero de la manera que nosotros vivimos, fuera de los caminos de Dios, tiene que haber un cambio cuando nosotros venimos al camino de Dios. Ahí podríamos aplicar, por ejemplo, lo que dice de las tinieblas a la luz. Tiene que haber una diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros ya hemos sido llamados a ser ese pueblo de sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo escogido, nosotros tenemos que reflejar esas características de ese pueblo. Es que es hermoso, Ernesto, la forma en que Pedro lo presenta. O sea, todas esas características que tú estabas diciendo. Y algo que él añade también a todo eso de lo que tú dices por adquirido por Dios y así, es para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de nuestro autosistema de gobierno, o sea, de las tinieblas a su luz admirable. Y muchas veces nosotros, Ernesto, no anunciamos con nuestra vida las virtudes del reino de Dios. Ahora, otro punto también es muy importante, ¿no? Eso es cierto que nosotros tenemos que resaltar las maravillas del reino de Dios. Pero aquí sucede otra cosa. Tú sabes que hay muchas personas que vienen al cristianismo, deciden seguir a Dios, pero se sienten impuros de seguir a Cristo. Que se sienten, y esto lo he escuchado y en mi vida pasó en un periodo también, de que tú te sientes de que no tienes la capacidad para pertenecer al pueblo de Dios porque tú tienes fallas. Pero aquí es cuando entra la parte maravillosa de Cristo. Por ejemplo, nosotros somos esa nación santa, pero lo que nosotros abrimos la puerta para que Cristo sea manifestado en nosotros. Así es que cuando nosotros tenemos un error, no quiere decir que esa es nuestra naturaleza. No somos ese pueblo, simplemente cometimos un error. Y tenemos a Cristo que está a las puertas para restituirnos de ese error. Y eso lo demostró Pedro, por ejemplo, cuando negó a Jesús. A pesar de que se le había advertido, imagina, ya había pasado 3 años y medio con Jesús. Y le pasó eso. Esa es una gran lección para nosotros. Así es que tenemos que reflejar ser el pueblo santo, comportarnos como tal, pero si hay una falta, no tenemos que dejar de ser el pueblo santo, simplemente tenemos que dejar que la gracia maravillosa de Cristo siga manifestándose en nuestras vidas. ¿Tú te acuerdas que hace poco, yo creo que fue ayer, antes de ayer, no sé qué día, nosotros estuvimos escuchando un tema de cuando uno camina, o sea, con Cristo, o sea, agarrado de la mano de Cristo, es como si nosotros de repente estamos caminando agarrados de nuestro papá y de nuestra mamá, que de repente nos soltamos. Eso no quiere decir que no estamos caminando con nuestro papá o con nuestra mamá, nos soltamos de las manos y muchas veces, como podríamos explicar de la misma forma lo que tú acabas de explicar, estamos caminando con Jesús, somos cristianos, de repente cometemos un error y nos caemos, nos soltamos de la mano de Jesús, pero lo que tenemos que hacer es, tú sabes, por levantarnos y otra vez. Es que la alusión, fíjate que la alusión es esta. Yo recuerdo mi niñez. Nosotros íbamos a la ciudad, mi papá nos llevaba, pero había un momento cuando atravesábamos parte de la ciudad, cuando el que había que hacer de cambiarse de autobús, había en ciertos puntos que había que caminar entre la gente. Y nosotros estábamos muy pequeños. Y mi papá lo que hacía era incómodo quizás para nosotros, quizás lo mismo nos pasa a los cristianos. Él nos tomaba no de la mano así, él nos tomaba de acá. De la muñeca. Sí, prácticamente nosotros no podíamos agarrarlo a él nos agarraba a nosotros. Y definitivamente había ocasiones que quizás nos caíamos, pero nos tropezábamos para caernos, pero él no dejaba que nos cayéramos. Lo mismo le pasa al cristiano. Por ejemplo, vas corriendo y a veces prácticamente vas volando porque te vas jalando. Y pareciera, si alguien viene le diría, pero qué papá más, ¿cómo se llama? Más descuidado, pero posesivo. Pero si él no lo hacía de esa manera, corríamos el riesgo de perdernos.
nunca pasó de que a mi papá se le perdiera a alguien, nunca. Pero él siempre tomaba esa actitud, él tomaba la iniciativa. Nosotros, nada de que vamos a agarrar en... No, él nos tomaba de la mano y prácticamente nos llevaba arrastrado, por decir así. Pero llegábamos al lugar que íbamos. Era la manera. Y esa es la alusión que hacía el predicador, fue esta mañana, que decía que ese es el caminar con Cristo. Hay en ocasiones que tú te caes, pero Él te lleva de la mano de una manera que simplemente tienes que reconocer que tu papá te lleva, que Jesús te lleva atrapado. Y de esa manera es la vida cristiana. Cuando creamos que nos hemos caído, Jesús no deja de ser nuestro Padre. Él sigue siendo nuestro Padre. Simplemente tenemos que fijarnos un poquito más y seguirnos levantando. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo sabemos que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo nosotros podemos saber como cristianos de que todavía no estamos viviendo en tinieblas? Pues los cambios, los frutos de la manera que nosotros estamos viviendo, de la manera que estamos llevando nuestra vida. Nosotros, si hacemos un recorrido de las cosas que hacíamos, que es para muchas personas, pueden ver a un cristiano y decir, pero si ese cristiano se comporta de una manera mucho peor que como yo me comporto. Gracias a Dios que tú tienes un buen comportamiento, pero a veces deberías de revisar quién era esa persona años atrás y te vas a dar cuenta que esa persona ha tenido que trabajar mucho, que Dios ha trabajado tanto en su vida, que es una persona totalmente diferente. Qué bueno para aquellas personas que no tienen casi tantas fallas. Y tú sabes que a veces se les complica más a estas personas llegar al cristianismo, a las personas que sienten que no tienen faltas. Sí, porque se sienten puros. Y aquí cuando se aplica, perdón, no está en la lección, pero que dice en Isaías que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Pero nosotros tenemos que reflejar un comportamiento totalmente diferente al del mundo, totalmente diferente a la manera que nosotros vivíamos. Pero ¿sabes qué es lo que muchas veces sucede, Ernesto? Y es un problema que muchos afrontan y son de que en este periodo de transición de salir de las tinieblas a llegar a la luz admirable, comienzan a aparecer presiones por todas partes. Eso es lógico. Imagina... Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Déjame que te interrumpa. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudiaba medicina, teníamos un grupo de estudio, ¿no? Un grupito de estudio. Y nos tocó varias veces, o sea, varias materias en otra ciudad, una ciudad diferente donde estaba la universidad. Entonces, pues, con este grupo solamente era yo la única cristiana que había. Los otros no lo eran. Entonces, cuando salíamos de las clases, teníamos que comer porque era en otra ciudad, ¿no? No podíamos regresar a la casa y comer. Entonces, porque pasamos el día entero por allá, íbamos a un restaurante, todos pedían cerveza y yo pedía un refresco. Entonces, la presión era, Ernesto, que cada vez que hacía eso, ellos me cantaban cumpleaños feliz porque yo no bebía cerveza. Y recuerdo otra ocasión que fue bien, bien difícil porque se trataba de mi profesor y de una persona que tenía una posición bien importante en el mundo de la medicina en mi país. Y estamos celebrando la finalización del ciclo como médico, ¿sabes? De médico internista, ¿no? Y hicimos esa celebración y ya tú sabes, pusieron música y todo el mundo aló su pareja a bailar. Y aquí está Esther que no baila. Y entonces, pues imagínate, yo estaba sentada así, todo el mundo bailando. El profesor me vio y fue donde mí y me sacó a bailar. Y yo le dije que no. Miren esto, yo vi cómo él se sintió rechazado. Un hombre importante, no solamente mi profesor, sino un hombre importante. Un hombre que tenía acciones mayoritarias en el centro más importante del país. Y entonces yo recuerdo como cuando él llegó y se fue, que yo lo rechacé, todo el mundo comenzó a hablar, pero tú estás loca, Esther. Ese hombre posiblemente es el que te dé empleo en el futuro. Tú estás loca, ¿cómo tú cierras puertas así? Entonces imagínate, Ernesto, que estas son las presiones que uno constantemente pasa en su vida cristiana. No son fáciles. Y uno muchas veces cede. Y fíjate que
eso es difícil soportar las presiones. Y tú sabes que lo más común de manera de entender que es para los adolescentes, las presiones que se le dan. Porque el pleito que casi tenemos todos es que estamos buscando aceptación. Y estamos buscando aceptación del grupo mayoritario. Porque en la mayoría es donde se da la diversión, en la mayoría es donde se dan las actividades, aún en las escuelas. Si tú vas a una escuela y tú eres cristiano, ellos toman actividades como normales. Tú no vas dentro de eso. Estamos hablando de la parte adolescente. Ahora como cristianos, para el ejemplo, en la alimentación. ¿Tú te alimentas totalmente diferente a ellos? ¿Tú respetas lo que la palabra de Dios te enseña? Tu manera de comportarte, las palabras que tú utilizas para expresarte. Porque tú sabías que a la hora que tú cuentas un chiste o quieres hacer algo, normalmente la mayoría de personas se ríen de los chistes, no importa que sean chistosos, sino que lo que interesa es que lleve palabras oeces. Y es la norma. Y cuando tú no utilizas esas palabras o veces tú estás fuera de lugar. Esos son pequeños ejemplos. Ahora, como cristianos, ¿cómo te sentirías si los mismos cristianos te presionan? De tamaño lío. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer frente a esta presión? Porque tú dices, no solamente vienen de fuera, sino de adentro. Ahora, lo que tenemos que recordar en este momento que nosotros tenemos presión es qué decisión nosotros estamos tomando, qué implica esa decisión. Por ejemplo, en el caso de que tú dices que no saliste a bailar, para muchos quizás hubiera sido la oportunidad de su vida, pero en tu caso era la oportunidad de perderte, porque lo que implicaba un baile. Entonces, esas son las cosas. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que identificar quiénes nosotros somos, a quiénes nosotros servimos. Y como decía una persona por ahí, antes de hacer una acción, nosotros tenemos que pensar qué haría Jesús en esta circunstancia. Ese debe ser el pensar de todo cristiano. Antes de tomar una decisión, pensar qué haría Jesús en esta circunstancia. Mira cuál fue el consejo de Pedro. Pedro comenta, esto lo dice la lección, estoy leyendo. Pedro comenta que los creyentes habían estado haciendo lo que les agradaba a otros, pero no lo que le agradaba a Cristo. Eso era una de las cosas que él dice allí. Y él anima a los creyentes que no dejarse intimidar por esas burlas, porque, o sea, prácticamente, tú sabes que muchas veces, como en el ejemplo que puse, que me cantaban cumpleaños feliz, o sea, la gente pueden burlarse y muchas veces yo lo he visto a personas, por ejemplo, hay personas que se quieren vestir honestamente, cristianos, o sea, muchachas cristianas, y hay otros que no, que se visten, pues, tú sabes, bastante indecentes. Y a las que se visten más decentes le dicen que Elena Harmon de White, tú sabes. Y son muchas las presiones que muchas veces, aún como cristianos, tenemos que soportar, aún dentro del mismo grupo. Hay otra nota que dice en la lección, tal vez esa sea la razón por la que Pedro dice que necesitamos orar con seriedad. O sea, porque muchas veces nosotros podemos tomar la decisión que nosotros querramos o lo que sea, pero muchas veces la presión es tan grande que la única salvaguardia que hay es la oración. Como quien dice, no queda de otro. Ahora, aquí tengo una pregunta que aparece también en la lección. Ernesto, ¿tú crees que tiene que ver algo nuestras elecciones de estilo de vida con nuestra preparación para el retorno de Jesús? Claro, tiene que ver eso. Muchos dicen de que la hora y el día nadie lo sabe y que Dios lo tiene definido. Y eso precisamente va a suceder sea como sea. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios? Nosotros vamos a alcanzar a más almas. Nosotros vamos a alcanzar a más personas conforme a nuestro comportamiento. De esa manera nosotros vamos a acelerar la venida de Cristo. Y al mismo tiempo estaremos viviendo nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Como hijo de Dios, como real sacerdote. Uno de los consejos que nos da Pedro de cómo hacerle frente a la presión es adoptando la mente de Cristo.
y en medio de los sufrimientos, porque no, esto es un verdadero sufrimiento, o sea, este tipo de depresión, y dice que adoptando eso. Uno de ellos es renunciando, uno de los consejos que él da, renunciando al mundo y a sus placeres. Porque muchas veces, por ejemplo, en estas experiencias que les conté, yo no tenía otra alternativa. Pero hay veces, Ernesto, que nosotros tenemos alternativas, pero nosotros no la hacemos. Por ejemplo, nosotros muchas veces no renunciamos, como aconseja el apóstol Pablo, al mundo y a sus placeres. El apóstol Pedro, es que todavía estoy en la lección de la semana pasada, al mundo y a sus placeres. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención, que aquí en la lección del maestro aparece una nota, y leo en la página 133 y habla sobre el crecimiento espiritual, que dice: vivir de acuerdo con la palabra de Dios requiere que renunciemos al mundo y sus placeres. Esta tarea no se realiza fácilmente en un mundo que busca los placeres, especialmente considerando nuestra propia naturaleza pecaminosa y las influencias que nos rodean. Sin embargo, comprendiendo nuestra identidad en Cristo, es decir, reconociendo quiénes nosotros somos, podemos apoyarnos en las promesas para vivir en armonía con su voluntad. Y tú sabes que a muchos cristianos nos pasa de que estamos viviendo en el limbo prácticamente. ¿Cómo así? Bueno, mira, el problema, fíjate que puede pasar muchas cosas que no sabemos cómo buscarle la solución. A veces nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con las tradiciones, nos pasa con eso. Porque, por ejemplo, ves que en el mundo se celebra casi todo, ¿no? Sí. Y casi todo está relacionado con la alegría. Y hay personas que me lo han dicho a mí, y me lo han dicho así de una manera. Dice, yo no quiero ser cristiano, porque eso de ser cristiano es aburrido. A uno le dicen qué hacer, a uno le dicen que esto no lo puede hacer, le prohíben un montón de cosas. Y muchas personas son cristianas y se sienten de esa manera, se sienten que están presionados. Pero esto tiene que ver con el conocimiento que tienen de lo que implica ser cristiano. Ser cristiano es tener la libertad de elección, saber qué implicaciones tienen mis decisiones. Cuando yo decido hacer cosas que el mundo hace, yo estoy decidiendo, estoy tomando una decisión por mi futuro. Y sin embargo, el mundo no lo ve de esa manera. Entonces, tú tienes la libertad de seguir libre o seguir esclavizado. Si tú haces el pecado, tú te esclavizas. Claro, que fue donde Dios nos llamó. Y eso es lo que a veces como cristianos nosotros no lo entendemos. Nosotros lo vemos como que estamos fuera de contexto, porque la mayoría hacen cosas para divertirse, no importa que esta diversión implica la pérdida de sus vidas. Imagina, entonces, ellos están ciegos, no tienen libertad, están sencillos, no pueden ver la diferencia entre el perderse y entre el salvarse. Tú tienes la libertad de poder ver qué cosas no debes de hacer, porque esas cosas te van a esclavizar. Entonces tú tienes esa elección, entonces tú tienes esa sabiduría y por eso no lo haces. Pero sin embargo, muchos estamos siendo cristianos y desconocemos esto y nos sentimos oprimidos, porque no estamos haciendo cosas en las cuales para divertirnos que los demás hacen. Pareciera que hay más alegría en el mundo, pero lo que hay más allá afuera es esclavitud. Exacto, que fue donde Dios nos sacó. Por eso es que Pedro, en primera de Pedro 4, 1 al 7, y leo específicamente el versículo 3, Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, es tiempo de seguir a Cristo, o sea, que es tu verdadera identidad. En esto, porque por algo nosotros decidimos llevar el nombre de cristiano. Esa es nuestra verdadera identidad, no la identidad de personas que no conocen o no tienen el nombre de cristiano. En el versículo 1 de 1 de Pedro 4 dice que Cristo ya padeció por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, y por eso es que Él nos anima a tener la mente de Cristo, porque si nosotros hacemos eso, pues difícilmente
nosotros vamos a volver atrás, como tú decías, a hacer lo que nosotros hacíamos antes. La otra parte y la última parte de nuestro bosquejo, y aquí pasaremos el resto del tiempo, creo, son los recursos espirituales, o sea, que nosotros tenemos disponible para vivir siendo guiado por la voluntad de Dios. Uno de ellos que menciona la lección es el estudio de la palabra de Dios. Y lo menciona allí en 2 de Pedro 1, 16 al 21. Y otra de las cosas que él nos aconseja, que Pedro nos aconseja de esos recursos espirituales que nosotros podemos echarle mano, es la palabra profética. Y mi pregunta es, o sea, ¿por qué la palabra profética? ¿Qué tiene que ver la profecía con esto? Pedro vivió en carne propia eso de la profecía. Lo que Pedro está diciendo es que la manera que nosotros podemos identificar que si estamos en el camino correcto es leyendo la palabra de Dios, que allí encontraremos la profecía. Y tú sabes que la profecía son advertencias. Sí. A Pedro, él lo vivió en carne propia esto. Lo de la profecía, a él se le dijo que lo negaría. Él decía, no, ¿cómo vas a creer, Señor, que yo voy a hacer eso? No, yo no voy a hacer eso. Sin embargo, pasó. Imagina el hecho de darse cuenta en ese momento que si es que a mí me lo dijeron, ¿cómo yo lo pude haber hecho? Porque no le hizo caso a la profecía. Igual te acuerdas cuando le dijeron también a ellos que ellos se iban a dispersar como ovejas, y tampoco ellos estaban pendientes a nada de eso. O sea, Jesús le estaba profetizando todo. Dice la acción que hasta le profetizó, y la Biblia lo dice, de que profetizó cómo iba a morir él y ser condenado de mano de los sacerdotes, tú sabes, del pueblo escogido. Y tú sabes que el caso de la profecía, ellos conocían la profecía. Recuerda cuando buscaron, si no me equivoco, fue a Pedro, que le dijeron, hemos encontrado al Mesías. Ellos esperaban a este Mesías. Ahora, ¿dónde encontraron ellos acerca del Mesías? En la palabra de Dios. El Nuevo Testamento no existía. Era la Torá. Lo que existía era lo que nosotros conocemos ahorita como el Antiguo Testamento. Ahí aparecía la promesa de la venida del Mesías. Ahora, pero fíjate que tiene algo muy importante la palabra profética, que a veces nosotros la entendemos de una manera y nos cerramos en esa manera y no escuchamos los otros detalles. Y eso les pasó a los apóstoles, que Dios les dijo, por ejemplo, ok, ustedes han estado estudiando la Escritura, han entendido que yo soy el enviado, pero a mí me va a pasar esto y esto y esto. Les declaró los detalles, pero ellos no lo estaban escuchando. Ellos no estaban escuchando realmente. Ellos estaban adelantando las situaciones. Recuerda que hay una parte que dice de que Dios tendría su reino y regiría con vara de hierro. Entonces ellos esperaban que esta promesa se cumpliera y ellos se enfatizaron en eso. Ellos estaban prestando la atención a lo que todo implicaba. Por ejemplo, ellos lo estaban viendo como nada más como el pueblo de Dios escogido que iba a ser liberado. Lo que ellos no sabían, que la batalla que se estaba librando en este momento era la batalla épica, era la batalla determinante de todo el gran conflicto. Sí. Y yo creo que Pedro tenía mucha razón en decirle, en aconsejar, o sea, de que una de las cosas importantes de esos recursos espirituales que los cristianos de todos los tiempos tenemos a la disposición es leer la palabra de Dios. O sea, porque precisamente él dice allí en 2 de Pedro 1, 16 al 21, de que, ¿sabe?, de la experiencia del bautismo. Eso en el versículo 17, en el versículo 18, él dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte de la transfiguración. O sea, allí está dando, la Biblia es testigo, todas esas personas que fueron testigos de estas cosas, de estas circunstancias, de estas vivencias, son los que están escribiendo estas cosas. Y es por eso de que es importante de que nosotros le hagamos
Le echemos mano a estos recursos espirituales que nosotros tenemos de la palabra profética, como también del estudio de la palabra de Dios. Otra de las cosas que él aconseja de otros recursos espirituales que nosotros le podemos echar mano son de esos valores, de ciertos valores que nosotros podemos involucrar a nuestro estilo de vida. Y en el 2 de Pedro 1, 5 al 8, él narra este tipo de valores. Versículo 5 dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y oye que no dice frutos, dice fruto. Porque prácticamente él está poniendo todo esto como si fuera solamente la fe. Y dice que al tú tener fe, entonces va a seguir como esto, como una cadena, como si fuera un efecto dominó. Le va a seguir la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad y luego el afecto fraternal, o sea, de tú tener amor hacia tus semejantes. Y eso es importante. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención de todo esto, Ernesto? Además de todas estos recursos espirituales, es de que él nos da una advertencia. Y la advertencia es de que habrán burladores. Pero la pregunta es, ¿quiénes realmente son los burladores? ¿No? Porque normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra burladores, nos imaginamos personas ajenas al círculo cristiano. Pensamos en impíos, decimos que los burladores, y de hecho algunos es la palabra que utilizamos para predicar. Pero es muy interesante la manera que le enfocan esta lección. Y fíjate que Pedro, todo lo que él aconsejó, él siempre tomó de base los escritos que ya estaban. Sí. Y en este caso, él va a la historia de Noé. ¿Y quiénes fueron los burladores? Imagina que Noé predicó 120 años. Muchos se cansaron de esperar. Por ejemplo, 120 años no es poco. De hecho, muchos de nosotros viviremos quizás la mitad de eso. Otros viviremos como el 70% de esa cantidad de años. Otros quizás menos. 120 años es mucho tiempo. Ahora, los burladores se convirtieron en aquellas personas que se enfriaron, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, que creyeron en que si iba a pasar lo que iba a suceder del diluvio, pero después dijeron, no, pues esto no es cierto. Porque imaginen el caso de Noé. Las condiciones no estaban para que pasara eso. Porque dice que el vapor de agua salía de la tierra. Nunca había llovido. Exacto. Ahora, ¿qué podemos ver nosotros en este tiempo en relación a los burladores? En los tiempos de Noé, las personas de conocimiento decían que eso era ilógico, porque eso estaba fuera de contexto. La naturaleza no se comportaba de esa manera. Lo mismo pasa hoy. Por ejemplo, ¿cuántos científicos dicen de que es imposible porque no se cree en Dios, de que vaya a pasar esto? En la misma situación estamos nosotros. Pedro nos está haciendo una advertencia muy importante. De que eso puede pasar. De que eso puede pasar. Y va a pasar. Que va a pasar. Y él se fue a la historia. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Que ya muchas personas tenemos mucho tiempo de estar en el cristianismo y ya nos hemos enfriado. Y ya nos hemos convertido en burladores. Porque ya no le estamos tomando la importancia a la venida de Cristo. Porque estamos prácticamente fiándonos de que no va a venir en estos días. De que posiblemente se tarde más. Tú sabes que escuché de boca de un cristiano decir de que Jesús posiblemente vendría, pero que este mundo nunca iba a ser destruido. Cuando la Biblia habla de que este mundo va a ser destruido y va a ser reconstruido. Otra vez, o sea, todo lo que hay, los elementos ardiendo dice que serán desechos y todo lo que hay
entonces será deshecho. Quizá el caparazón no se desbaratará, porque siempre cuando Dios hizo los planetas y todo eso, pues tú sabes, ha existido. Piensa que los elementos que hay dentro serán desechos, ardientes serán desechos. Y escuché a este señor que inclusive había estudiado teología en una institución adventista, diciendo de que el mundo no se iba a destruir. Entonces, pues, hay mucho tipo de personas, tú sabes, porque imagínate, es una burla a la palabra de Dios, decir que lo que hay allí no es así, es diferente. Así que hay mucho. Y tú sabes también que, por ejemplo, Adán y Eva también se convirtieron en burladores. Por ejemplo, cuando ellos no creyeron la palabra de Dios. Eso no va a ser así. Cuando ellos no escuchan, por ejemplo, ves que Dios les dijo de que iban a morir. Sí, prácticamente dijeron, eso no va a ser así. Eso, llegó la serpiente y los engañó y le dijo, no va a ser así. Entonces ellos se convirtieron, no creyeron la palabra de Dios. Ese es un burlador, cuando no crees la palabra de Dios. Ahora, si tú no estás creyendo la palabra de Dios, tú estás en la posición de un burlador. O si tú estás pensando de que Cristo no vendrá en estos días, o no va a pasar la venida de Cristo, que no va a pasar de la manera que la Biblia lo dice, estás en ese nivel como un burlador también. Tú sabes que hay algo bien, pues extraño, por así decirlo, porque pareciera que no tiene que ver nada con la lección. Y precisamente Pedro nos habla de ello en 2 de Pedro 3, 8 al 14. Y es de que nosotros podemos apresurar el día. ¿Cómo nosotros podemos apresurar el día? Miren esto, en estos versículos hay varias cosas que pudieran parecer extrañas a muchos. Uno de ellos es como que 1000 años es como un día para Dios. Entonces imagínate, y eso dice, bueno, si 1000 años es como un día, pueden pasar 50.000 años y nosotros todavía vamos a estar en esta tierra. Pero el versículo 9 dice, o sea, amplía este concepto, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces parece ser que esta tardanza, porque te acuerdas, parte de la profecía, te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes, cuando decían que el esposo tardaba en venir, es parte de todo eso. Entonces dice que la aparente tardanza es por amor, para que nadie perezca. Pero lo que aquí bien importante que aparece en el versículo 11, que dice, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, refiriéndose a todos los elementos de la tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios? O sea, diciendo que al mismo tiempo nosotros debiéramos estar apresurándonos para la venida de Dios. Entonces, pareciera, o sea, sonara como si Dios puede tomar hasta 1.000.000 de años en venir. Pero al mismo tiempo aquí nos están diciendo que nosotros podemos apresurar la venida de Jesús. Y tú sabes que... Es como algo paradójico. Pero fíjate que hay que, al ver la parte final de la lección, del apresurando el día de la venida de Cristo, hay algo muy maravilloso. Él da la solución. ¿Cuál es la preocupación que nosotros tenemos? Como tú dijiste, por ejemplo, para Dios un día es como 1000 años, un año es como un día. Quizás en nuestra mente humana a nosotros nos preocupa eso, porque, por ejemplo, si hemos vivido X cantidad de años, imagina 1000 años, cuánto tiempo es esto, cuánto es lo otro, y nos enfrascamos en ese detalle. Sin embargo, lo maravilloso de esta parte es que Pedro da de qué manera nosotros podemos acelerar esa venida. Mira, dice en 2 de Pedro 3:14, dice, en la cual nos anima a ser diligentes para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Imagina, eso. Entonces, de esa manera nosotros podemos agilizar la venida de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que Cristo venga hoy
o venga en 1000 años. Vamos a hacer la diferencia, ¿no? Vamos a ver la diferencia. Quizás nosotros hemos conocido a muchos cristianos que han muerto. Para ellos va a venir, sí, Ernesto, yo sé esa historia, de que para ellos, cuando ellos despierten, va a ser como si Jesús hubiese llegado tú sabes, en sus días, ¿no? Pero lo importante no es eso, es que mi punto no es eso, de que el tiempo que pasa. Vamos a pensar que Cristo viene hoy y nosotros no estamos listos. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, tiene mucha importancia para lo que no, por eso, no vamos a perder. Esa es la diligencia. Pedro da la solución y dice que tenemos que ser diligentes. Él dice, sean diligentes en la salvación, porque al final ustedes van a ser juzgados. Si Dios viene hoy o viene en 1000 años y nosotros no nos comportamos, si la muerte nos alcanzó o Cristo vino, cualquiera de las dos cosas nos alcanza y nosotros estamos preparados, vamos a ser de aquellos que nos dirán, apartados de mí, no los conozco. ¿Qué importancia tiene que Cristo venga? Ahora, ¿cómo nosotros podemos agilizar y sentirnos gloriosos en esa venida de Cristo? Haciendo lo que Pedro dice. Haciendo irreprensibles, sin manchas, comportándonos como Cristo. ¿Sabe que a mí hubo algo que leí que se me quedó grabado para el resto de mi vida? Y te lo voy a decir casi textual porque así aparece. Dice, refiriéndose al pueblo de Israel cuando ellos se dirigían a la Canaán. Entonces hace la comparación con el mundo cristiano que se dirige a la Canaán celestial. Entonces, pues esta escritora dice que los mismos pecados que mantuvieron al pueblo de Israel alejado de la Canaán son los mismos pecados que nos mantienen a nosotros alejados de la Canaán celestial. Porque ellos pudieron llegar a Canaán cuando Dios los sacó de su tiniebla, de un mundo de servidumbre, y lo iba a llevar para hacer la luz del mundo. Ellos en ese trayecto, solamente un trayecto de quizás una semana, un par de días. Sin embargo, duraron 40 años, demasiado tiempo. Entonces, pues ese tiempo que ellos pasaron allí alejados de su destino y los pecados que ellos cometieron en el trayecto, que lo mantuvieron, tú sabes, alejados de allí, son los mismos que nos mantienen a nosotros alejados. Y ella lo menciona, dice que son la ira, la contienda, la murmuración. Y yo creo, señores, que es importante que si fueron esas las razones por las cuales el pueblo de Israel duró tantos años en el desierto, y nosotros, como dice el apóstol Pablo, si nosotros vivimos en esa forma que tú acabas de explicar, piamente, podemos apresurar la venida de Jesús. Señores, pues vamos a hacerlo, porque en esto era como esta gente dijo lo siguiente, dijo una sobrinita mía, no es justo que el Señor venga, yo todavía no me he casado, ni he comprado mi casa. Y eso me recordó a alguien que dijo, yo quiero que el Señor venga. ¿Sabe por qué yo quiero que el Señor venga? Porque yo soy una paciente de cáncer y yo no sé si el cáncer va a volver. Yo quiero que el Señor venga porque yo he vivido en la pobreza mi vida entera. Entonces, señores, el mundo no se está convirtiendo en un lugar mejor. Se está convirtiendo en un lugar peor para vivir. La lección dice que Dios tiene un límite y hace referencia allí a Daniel 2, 34, 35 y 44, que habla sobre cuando Daniel vio la visión de la piedra que fue cortada y le dio aquí a la estatua. Y dice, versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así es que el llamado es a que nosotros seamos irreprensibles y tengamos el testimonio así como Job, así como esos hombres que vivieron conforme a la palabra de Dios. De esa manera nosotros podemos agilizar la venida de Cristo. Así es que está en nuestras manos de que la venida de Cristo sea apresurado y que nosotros, que lo más importante es que nosotros seamos parte de ese reino. Porque todos queremos que esa venida sea pronto.
pero Dios está tardando porque tiene misericordia de nosotros. Si nosotros nos volvemos irreprensibles, Dios vendrá lo más pronto posible. Ha sido un verdadero placer que haya estado con nosotros. Espero haya aprendido con nosotros y le esperamos la próxima semana en el repaso de la lección. Y entonces olviden de entrar a nuestro canal. Allí tenemos toda la semana el repaso de la lección, pero además hay muchos temas sobre comida saludable, de cómo hacer recetas de cocina y un montón de cosas más para que no solamente nutran su espíritu, sino también su parte física y su parte mental. Bendiciones. Bendiciones. Bye.